Pues muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el tercer día y último de nuestro coloquio y pues me da mucho gusto porque además tenemos un platillo especial para ustedes con unos 4 especialistas que, bueno, todo el mundo ya conoce, pero que seguramente están ansiosos de escuchar. Tenemos un poco de problemas. Si ven, yo entré 2 minutos tarde, no, tampoco más. Estaba un poco lenta la computadora. Esto cuando uno es jubilado y no le actualizan el equipo, pues es un poco lento. Suecia. Pero ya estamos aquí. Entonces, me voy a permitir comentar un poco cuál va a ser la dinámica de este grupo de especialistas. Es un poco complicado. Queríamos que fuera más diálogo, sobre todo que no tuviera cada quien sus 4 minutos para cada respuesta, sino que entre ustedes también pudieran combinar ideas, rebatir, apoyar, sugerir, etcétera, pero sabemos que por Zoom eso es un poco más complicado. Entonces, de todos modos, yo lo voy a dejar en libertad para que si alguien de todos modos quiere retomar la palabra en ese momento, no es tanto difícil interrumpir, porque pues es decirle al que le toca o que esté hablando que no termine la idea, pero bueno, vamos a ver cómo se maneja. Me voy a permitir también tomar un poquito, unos minutitos de leer una semblanza. La semblanza de cada uno de ustedes pues podría llevar lo que es la sesión completa, 1 hora y media, lo cual obviamente no es el objetivo. Entonces hicimos aquí un esfuerzo por solicitarles y tener una semblanza breve, pero que para aquellos que no los conocen, de alguna manera les da una idea quiénes son, qué trayectoria han tenido, pero pues yo creo que a veces es medio innecesario leer las semblanzas porque ya todo el mundo los conoce. Pero bueno, en fin. Voy a empezar primero, antes de dar la dinámica, a presentar a nuestros 4 panelistas. Están presentes ya porque veo ya en pantalla a Benilde García Cabrero, a Silvia Smelques, a José Salazar y a Jesús Fornet, que son nuestros 4 panelistas que vamos a tener en esta sesión. Y antes de comentar un poquito el procedimiento y dar a conocer lo que serían las preguntas que vamos a manejar, yo lo que diría era leer muy rápidamente lo que serían estas semblanzas. De Benilde, empiezo con ella, que es la que tengo a la mano, no estoy eligiendo por ninguna otra razón. Es licenciada y maestra en Psicología Educativa, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM y cursó sus estudios de doctorado en Psicología Educativa en la Facultad de Educación de la Universidad de McGill, Canadá y de la UNAM. Es profesora titular de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología y ha colaborado como docente en programas de licenciatura y posgrado en diversas universidades del país. Forma parte de un grupo de profesores que tiene a su cargo justamente el diseño del sistema para evaluar la docencia de la Facultad de Psicología de la UNAM, lo cual hace muy pertinente su participación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, nivel 2, y autora de numerosos libros y artículos científicos, integrante del Consejo Técnico de la Facultad de Psicología y del Consejo Asesor de Evaluación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Se ha desempeñado como consultora en diversos organismos, me salto un poco con pena todos los organismos, pero son muchos. Forma parte de la RIED, donde ha desarrollado en conjunto con Javier Loredo, Mario Rueda y Yerna Luna un modelo de evaluación y formación de competencias docentes. Pasaría yo entonces ahora, quitando algunos puntos de Benilde y del currículum, a Jesús Miguel Fornet, catedrático de la Universidad de Valencia, donde coordina el grupo de evaluación y medición GEM Educo, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Psicología 1979 y doctor en Ciencias de la Educación. Ha sido profesor de seminarios, ha sido profesor de seminarios, grados, másteres y cursos de doctorado tanto en la Universidad de Valencia como en otras universidades españolas y en México, Costa Rica, Uruguay, Perú, República Dominicana y Argentina, a nivel nacional como internacional. Además, ha participado como consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Unidad de Evaluación Educativa de la UABC, del CEA y del Consejo de Universidades y Formación Superior de la Comunidad de Valencia, España.
y del Consejo y Coordinación de la Red Iberoamericana de Investigadores, la cual nos une. Sus líneas de investigación son medición, evaluación y cohesión social, diseño de instrumentos de evaluación de competencias, cuestionario de contexto, evaluación de instituciones y sistemas educativos, metodología de la evaluación criterial. Pasamos a Silvia Smelques, que es nuestra vicerrectora y que nos honra con su presencia también y participación. Socióloga con maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana, investigadora de la educación desde 1970, ha publicado más de 150 trabajos en libros y artículos sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación de valores y educación intercultural. Fundó y fue coordinadora general de la educación intercultural y bilingüe de la Secretaría de Educación Pública 2001-2007. Fungió como presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE del 2002 al 2004. Recibió la medalla Joan Amos Comenius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en 2008. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Baja California y por la Universidad Concordia de Montreal, Canadá. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, de 2007 a 2013. Fue la primera presidenta del INE autónomo de abril de 2013 a abril de 2017 y consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hasta su extinción en 2019. Del 3 de junio a la fecha es vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Y cierro con la semblanza curricular del querido amigo José Salazar, nunca le escucho el Armando, Salazar Asensio, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación con especialización en Evaluación Educacional por la Universidad Complutense de Madrid, España, máster en Tecnología de la Educación por la Universidad de Salamanca, España, profesor en Ciencias Naturales y Biología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Evaluación de los Docentes como académico del Departamento de Educación. Desde 2017 es director de docente y o investigador en congresos, seminarios, talleres, cursos, máster y doctorado. Conferencias de ¿Congeló o me congelé? De alguna manera entraríamos a cuál va a ser la dinámica. Perdón, creo que el profesor tiene una mala conectividad, por eso es que se escuchaba así. Entonces, si gustan continuarla, creo que ahí ya es tema de más bien no creo, ya es tema de su internet. Gracias, Alonso. ¿No? ¿De qué? Perdón, me desconectó. Todo el mundo en casa utiliza el internet a la mera hora, a la misma hora. Me daba un poquito dinámica para poder desarrollar nuestro panel. Se les hizo llegar a los invitados de alguna manera las preguntas sobre todo el tiempo para que ya estuvieran un poquito en la línea y en el tono de lo que estaríamos nosotros solicitando. Y entonces, en esa línea, les hicimos llegar las 4 preguntas. Las preguntas son muy, digamos, pues parecieran sencillas, pero en realidad son preguntas que, pues, no sé, revisten, que se tiene que tener mucha experiencia para ver desde dónde se aborda. Entonces, yo voy a leer la primera pregunta
y a partir de ello ustedes me comentan quién quisiera ser el que primero empieza a abordar la respuesta. La idea es que tenemos más o menos en promedio de forma global entre los 15 a 16 minutos por pregunta para dejar, porque ya hemos visto a lo largo del coloquio que es muy rico que también la gente pueda participar y tenga espacios donde preguntar o hacer comentarios o reflexiones. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos de una evaluación de la docencia orientada a la mejora? Entonces, si ustedes dicen quién quisiera iniciar, levanten la mano físicamente si quieren, antes de estar levantando la manita en la pantalla. Perdón, Javier, ¿podríamos hacer algo así como que la primera pregunta empieza alguien, en la segunda otro y así? Sí, o sea, Sí, lo habíamos comentado, dijimos, bueno, que sea un poquito a voluntad, pero si quieren, y entonces el que primero levante la mano, pues contesta es el primero en contestar la pregunta y así la segunda, y nos vamos turnando para que cada quien tenga su oportunidad de ser el primero en alguna de las preguntas. Entonces, para esta pregunta, ¿quién quisiera ser el primero? Ay, Jesús. Ay, con Jesús me da tiempo, me da miedo el tiempo, cuidado. No se oye, Jesús, tu micrófono. Que partimos de la base de que la evaluación debe concebirse como un proceso de mediación entre la realidad y el concepto de calidad docente al que se aspira institucionalmente. Es necesario que represente un perfil de calidad de la docencia ajustado a los derechos humanos de la mujer, etc., y está adecuada a la visión, misión y valores de la institución y cada una de las carreras que se imparten. Es necesario conseguir que la evaluación sea aceptada y aceptable por todos los colectivos implicados, por lo que hay que diseñarla teniendo en cuenta las necesidades y opiniones que expresen todos ellos, equipos directivos, alumnado, profesorado y metodólogos de evaluación. Por eso es imprescindible que sea negociada y diseñada con la participación de todos los actores. Debe ser la evaluación justa, de forma que represente bien el nivel de calidad teniendo en cuenta las condiciones en que se desarrolla la docencia. Debe ser equitativa, de manera que represente adecuadamente la diversidad de las funciones institucionales y sea el acompañamiento adecuado para el desarrollo profesional docente, respetando a su vez la libertad de cátedra. Debe ser creíble y útil y tenga consecuencias visibles para todos, alumnado y profesorado, por lo que debe dar retroalimentación a todos los implicados. Es necesario que esté vinculada no solo a planes genéricos de formación de carácter institucional, sino también a modelos de asesoramiento docente individualizados, y que se inserte finalmente en un proceso de investigación evaluativa continua que permita cuidar la calidad de la propia evaluación y comprender adecuadamente los perfiles de los evaluados, las contradicciones que a veces se observan y se puedan identificar los factores que se asocian a las buenas prácticas docentes. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que fue un esfuerzo maravilloso. Ahora no sé quién quiere, si ya fue Jesús el primero. Silvia, ¿te animas al segundo? José levantó la mano, entonces José, adelante. Muchas gracias. Al hablar de los desafíos que se requieren, los principales desafíos para la mejora, yo categorizaría esto en dos. Algunos que son permanentes e históricos, que han prevalecido a lo largo del tratamiento de la evaluación docente, y que están referidos a aspectos tales como política de evaluación docente centrada en la mejora, que debiera tener un reconocimiento de las buenas prácticas del interior, que defina los procedimientos para la incorporación de los nuevos docentes a la institución, que garantice la real participación del docente en el diseño e implementación de los modelos de evaluación. Por otro lado, se ha de insistir en programas de inducción a docentes noveles, como también programas de formación docente de profesionales no pedagogos. ¿Cómo pasar de
esa reproducción de la tradición de la docencia a una profesionalización de la docencia para aquellos académicos que no tienen formación pedagógica. Sigue siendo un desafío histórico y permanente en las universidades. Otro elemento que habría que considerar tiene que ver con la autorregulación del quehacer docente, la consolidación de comunidades profesionales de aprendizaje docente y un elemento que está asociado a esta condición formativa de una evaluación docente y no meramente sumativa. Ha de ser transparente, motivadora, personalizada. Debe superar la encuesta de satisfacción como única instancia de evaluación docente universitaria, que sigue siendo la tendencia en muchísimas universidades iberoamericanas. Y con respecto a los desafíos emergentes, fruto de los acontecimientos que han ocurrido, me permito solamente señalar algunos aspectos generales que tienen que ver con aquellos aspectos de cómo incorporamos una evaluación cualitativa sin renunciar a aquellos aspectos que puedan ser de interés cuantitativo. Lo que en el discurso de Javier Murillo ayer planteaba cómo pasar de una evaluación igualitaria a una equitativa, de una evaluación que sincronice con los requerimientos de la sociedad del conocimiento versus la sociedad del saber. Gracias. Muchas gracias, José. Adelante, Beni o Silvia, ¿quién prefiere? ¿Beni? Ok. Bueno, yo en esta primera pregunta di respuesta a través de tres desafíos, ¿no? Un primer desafío que yo veo es que la evaluación de los docentes orientada a la mejora, primero tiene que demostrar, ¿verdad?, que la evaluación docente misma realmente mejora la calidad de la educación. Esto es algo que no necesariamente se ha demostrado. Lo que se ha demostrado es que hay ciertos factores de la enseñanza que sí están vinculados con la calidad de los aprendizajes, ¿no? Y yo creería que primero hay que establecer estos vínculos entre ver cómo es que esta evaluación, ¿no?, que se ha hecho en casi todas las instituciones de educación superior, realmente está mejorando la calidad de la educación, pero en términos no solamente de la calidad de la docencia, sino del aprendizaje, ¿no? Esa es una primera cuestión que me parece importante. Una segunda, y bueno, ya ahí las investigaciones de John Hattie, pero también de un grupo español comandado por Saiz y colaboradores, han estado planteando esta necesidad de establecer los vínculos entre la calidad de la docencia y la calidad del aprendizaje. Entonces, primeramente, eso es lo que nos permitiría decir, pues, en qué términos es la mejora. Sí, la mejora del quehacer docente, pero este quehacer docente orientado a la calidad del aprendizaje de los alumnos, o si no, ¿cuál sería el sentido? Un segundo reto que yo veo es cómo hacer compatible la evaluación-formación del docente con una evaluación institucional, porque el docente individual tiene una serie de necesidades, ya las estuvo mencionando Jesús y bueno, también José. Entonces, cada profesor en un contexto determinado tiene ciertas necesidades y entonces, pues este tipo de evaluación tiene que reflejar estas necesidades de tal manera que el profesor realmente en la retroalimentación pueda verse reflejado y pueda a través de esta retroalimentación realizar un trabajo docente comprometido, reflexivo, sostenido, pero colectivo a la vez. O sea, por una parte lo individual, pero por otro lo colectivo. Y entonces, ¿cómo hacer que esta evaluación individual sea compatible con la evaluación institucional que demanda resultados globales, que implica el manejo de grandes bases de datos y que por supuesto tiene sus limitaciones, reducir a unas cuantas medidas que reflejen la calidad del quehacer docente? Muchas veces esto genera como problemáticas de falta de transparencia en el uso de la información, los profesores requieren que se les explique, y bueno, por supuesto, el origen de esta evaluación asociada a los estímulos económicos hace que evidentemente haya que dar resultados globales y
pues, y generar un montón de información que finalmente puede no ser utilizada y no ser utilizada para la mejora. Finalmente, pues lo importante es que el profesor realmente incorpore, ¿no?, a su marco de creencias, de ideas, de valores y de necesidades, pues esta retroalimentación que se le proporciona a través de la evaluación docente y que quiera mejorar. Se ha demostrado, algunos investigadores han visto, que para que el profesor quiera mejorar, el sistema de evaluación tiene que ser novedoso. O sea, que realmente le esté entregando información que diga no es lo mismo siempre, le presente retos y entonces quiera responder a las críticas, no se ve interpelado a través de las críticas o incluso de las ventajas que ha mostrado, ¿no? Y que también estén en la disposición de querer realmente mejorar su enseñanza. Puede ser que no necesariamente lo quieran hacer. Y que para poder mejorarla tengan las estrategias adecuadas y por tanto el sistema de evaluación docente orientado a la mejora tendrá que tener así esta diagonal que hemos mencionado siempre, bueno, Mario y todos los de la RIED, ¿no? Evaluación, formación. O sea, aquí tengo estos problemas, pues cuáles son en un momento dado unas posibles soluciones. Muchas gracias. Gracias, Beni, muy amable. Entonces, ahora sí, Silvia, pasamos contigo. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo pensé en 3 desafíos ante la pregunta. El primero tiene que ver con los informantes, el segundo con los instrumentos y el tercero con los usos. Entonces, en relación con los informantes, pues bueno, considerar que en educación superior generalmente los informantes de la evaluación son los estudiantes y son encuestas de opinión, ¿no? Y bueno, si bien en general son confiables, hemos visto eso, sí hay algunos conflictos, porque los estudiantes tienden a reaccionar a sus calificaciones y entonces estas calificaciones que ha habido en el transcurso de un curso, digamos, de una clase, pues pueden estar afectando, digamos, emocionalmente la evaluación que ellos hacen. Y entonces, bueno, pues puede haber reacciones más emocionales que racionales. Y bueno, por otra parte, ahora nosotros nos estamos enfrentando a este hecho de que, pues para que sea verdaderamente equitativa la evaluación, pues todos los estudiantes tendrían que responderla, ¿no? De tal manera que efectivamente todos los maestros puedan ser retroalimentados, pero hacerlo obligatorio puede también provocar respuestas poco pensadas, más emocionales que racionales, ¿no? Y bueno, la autoevaluación a mí me parece, o sea, desde luego que es mejor triangular, que no dependamos únicamente de los instrumentos aplicados a los estudiantes, y la autoevaluación es quizás el instrumento al que se le debe dar mayor valor, aunque sí hay que desarrollar una cultura de la autocrítica, ¿no? Y esperar para eso para que funcione debidamente. Y la evaluación de pares me parece que también es algo que amerita ser, digamos, trabajado más a fondo, pero pues para mí lo ideal sigue siendo la observación en aula. O sea, creo que es lo más objetivo, me parece que hay que privilegiarla. Quizás al principio tiene que ser de manera voluntaria, de tal manera que se vaya ampliando poco a poco. Ahora pues ya podemos contar con métodos poco obtrusivos, digamos, para hacer estas observaciones y pues sería mucho mejor que fueran pares los que hicieran la observación, ¿no? De manera que no fuera tan, pues sí, digamos que no causara tantos problemas. Pero pues sí me parece que hacia allá tendríamos que caminar. Y en otros niveles educativos que no es educación superior, pues la evaluación docente para la mejora también me parece que tendría que privilegiar la observación en aula y la retroalimentación directa por pares y por coaches o por tutores, que a su vez son capaces de formar en los problemas específicos que cada docente tiene con su planeación, su práctica docente y sus mecanismos de evaluación. En relación con el segundo desafío, que son los instrumentos, pues a mí me parece que todavía no tenemos suficientemente desarrollada ni la teoría ni la metodología para asegurar que los instrumentos son los idóneos, es decir, que miden lo que verdaderamente importa, en este sentido que decía Benilde, ¿no? Que miden aquello que sabemos, porque no sabemos bien, que tiene que ver con la docencia, que la docencia tiene que ver con la calidad de los aprendizajes. Sabemos que son válidos, que son confiables, lo que no sabemos todavía es si efectivamente están midiendo lo que verdaderamente importa. Eso me parece que es un desafío importante, ¿no? Bueno, los instrumentos, como ya sabemos, para los alumnos y para los jefes directos son de opinión, conocemos las limitaciones de los instrumentos de opinión.
Y bueno, son instrumentos que no se pueden estar cambiando frecuentemente, entonces tienen el efecto de que se aprende para la prueba, o sea, que se aprende ya qué es lo que se pregunta, y entonces pues ya se puede orientar un poco la práctica docente hacia allá. Y de nuevo, pues lo mejor es la observación en aula, la evaluación de las planeaciones, de las evaluaciones que hacen los docentes y posiblemente de los materiales que se utilizan para la docencia, que pues estas son medidas como más objetivas, ¿no? Desde luego que se requieren buenas rúbricas, me parece que ahí tenemos todavía un desafío instrumental muy importante a desarrollar, pero pues fundamentalmente de lo que se trata es que los instrumentos sean capaces de dar cuenta de la enorme diversidad, como ya decía Jesús, de la enorme diversidad de la docencia. Y este asunto me parece que no está resuelto, cuando menos nosotros aquí en la Ibero no lo tenemos resuelto. Y por último, pues el desafío de los usos, que bueno, pues ya se dijo con toda claridad, lo que se espera es la retroalimentación, la capacitación, el coacheo, la tutoría o cualquier insumo que pues, permita mejorar la práctica docente. Pero no podemos ignorar, y este es el dilema al que nos estamos enfrentando ahora, que en casos extremos hay necesidad de tomar decisiones, ¿no? Y bueno, pues sí es un dilema porque usarlo para tomar decisiones muchas veces distorsiona el uso para la formación. Y este dilema definitivamente no lo tenemos resuelto. Me imagino que muchos comparten, digamos, esta falta de solución del dilema. Y bueno, creo que tampoco lo resolvimos en otros niveles educativos en el intento que hubo en México con la reforma educativa de 2013 para evaluar a los docentes, porque lo que esa reforma muestra es que fueron incompatibles los propósitos de mejora con las consecuencias, ¿no? Entonces me parece que este es un tema central que requiere planteamientos pues muy de fondo, que me parece que tienen que ser más epistemológicos y bueno, desde luego teóricos. Y ya, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Silvia. Bueno, gracias a los cuatro por su respuesta. Fíjense que mientras tenían su parte de participación y dando sus ideas sobre la respuesta que darían a esta pregunta de cuáles son los principales desafíos para una docencia orientada a la mejora, pues pensé que podríamos haber generado este panel con una sola pregunta, que fuera esta, y a partir de esto seguir discutiendo sobre la misma, porque han dicho tantas cosas tan interesantes cada uno de ustedes, que bueno, ya nos dieron un inventario y una lista de que cada una de ellas puede ser analizada, rediscutida, pero lo haremos para el próximo coloquio. Por lo siguiente, nos vamos a la segunda pregunta, y es, ¿cuáles son los retos que enfrentamos para la instauración de una cultura de la evaluación docente que impulse el desarrollo de los actores involucrados? Toca mucho algunas cosas que ya han dicho, pero es muy importante también hacer ese pequeño énfasis sobre lo que hace la pregunta. José, si quieres comenzar, por favor. Gracias, Javier. Algunas ideas con respecto a estos retos para instalar la cultura de la evaluación docente que impulse el desarrollo de los actores involucrados. En ambiente de educación superior y específicamente en las universidades, se requiere dar a la docencia la misma importancia y reconocimiento que hoy tiene la investigación. Creo que eso es crucial. Hay que transformar el ejercicio universitario, homologando la importancia de la docencia con la investigación. Y esto ha marcado un énfasis muy fuerte, sobre todo en estos 2 años que hemos tenido de pandemia, ya que desconozco la realidad mundial, pero a nivel nacional bajaron las matrículas de pregrado y su impacto económico no es cubierto por los aportes de la investigación. Ha tenido un impacto significativo. Universidades vieron mermadas sus matrículas hasta en un 10% en comparación al año antes de la pandemia. Lo digo porque pareciera ser que en la vida académica hay 2 categorías. La categoría principal, que es la de investigadores con un reconocimiento público abierto, y la de la docencia, que pareciera ser que es como el pariente pobre de la familia. Y creo que eso hay que trabajar para modificar esa cultura de cara a lo que es el desarrollo en este caso de los académicos. En segundo lugar, hay que garantizar el conocimiento de la política y programas institucionales de desarrollo docente, pero fundamentalmente esto debe estar compartido en un proceso basado en la participación y socialización.
difícilmente vamos a poder generar una cultura de identidad si no está un proceso participativo de socialización y donde realmente esté la existencia de un trabajo en equipo. Otro elemento que traigo a colación es este reto de promover la autorreflexión docente, superando la autocomplacencia y evitando la autoflagelación. Las experiencias indican que la evaluación de la docencia en muchos escenarios carece de autorreflexión. No hay una autorreflexión real que permita el mejoramiento sostenido del quehacer. Y por último, como idea, es gestar un real compromiso y sentido de pertenencia de la comunidad educativa global, donde no solamente este es un tema de profesores, de académicos, de quienes ejercemos la docencia, sino también es un tema de los directivos, es un tema de los estudiantes, en definitiva, de toda la comunidad educativa. Gracias. Muy bien, gracias José, muy amable. ¿Quién quisiera contestar en segundo término? Silvia. ¿Está bien? Sí, adelante, por favor. Bueno, pues en respuesta a esta pregunta, pues mi primera reflexión es que pues una evaluación es un juicio de valor, ¿no? Y por lo mismo causa ansiedad, porque es un juicio sobre la persona, finalmente, ¿no? O sobre la práctica de la persona o sobre la conducta de la persona. Ese es un problema. Yo creo que otro problema es que la evaluación se asocia necesariamente a la competencia. Siempre está la pregunta de cómo salí en comparación con, sobre todo con los demás, ¿no? Y entonces, bueno, alguien será mejor evaluado que otros y siempre eso pues genera también, es un motivo de ansiedad. Y el tercer motivo es que tiene consecuencias, ¿no? Y entre más fuertes son las consecuencias, pues efectivamente más difícil es crear esta cultura de la evaluación. Y entonces, bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que ya dijo José, ¿no? La única manera de lograr desarrollar una cultura de la evaluación es demostrando que la evaluación sirve para mejorar y para crecer y para desarrollarse profesionalmente. Y por eso, pues es esencial que haya respuestas inmediatas a las evaluaciones en la forma de retroalimentación y apoyo de formación de cualquier tipo, ¿no? Pero sí tiene que haber esta sensación de que sirve para algo y que sirve para mí, o sea, me hace crecer a mí, ¿no? Y entonces el gran desafío desde mi punto de vista es responder a las características específicas de cada docente en su contexto de práctica, ¿no? Porque tanto los docentes como sus contextos de práctica son heterogéneos. Y ese para mí es el grandísimo desafío. ¿Cómo con instrumentos homogéneos logras reconocer esta diversidad? Y bueno, también justamente por esta diversidad, pues por eso funcionan tampoco los cursos, ¿no? Porque los cursos pues son una respuesta homogénea a una realidad diversa. Yo siempre he sostenido que los cursos sirven cuando las deficiencias son disciplinarias, ¿no? Entonces, para aprender contenidos disciplinarios, que es necesario trabajar con los alumnos o para actualizarse en los mismos, los cursos pueden servir. Pero cuando las deficiencias son de práctica docente, o sea, de motivación o para mantener la atención o para lograr la participación activa y crítica de los estudiantes o para propiciar el aprendizaje colaborativo, para ser inclusivo, en el caso de la Ibero lo que queremos es transversalizar temas como género, interculturalidad y sustentabilidad. Para esas cosas, lo que sirven no son los cursos, ¿no? Son otras cosas, son comunidades de aprendizaje, es el modelaje, es la observación en aula comentada, es el acompañamiento a los procesos de planeación, de evaluación y el uso de las evaluaciones en aula. Y bueno, esto está cierto tanto para la educación superior como para la educación básica. A mí también me parece que en la educación básica los cursos no funcionan. O sea, lo que funciona es este acercamiento de alguien que puede realmente apoyar al docente para mejorar su práctica, ¿no? Y bueno, la cultura de la evaluación se logra cuando se llega a entender como una parte cosustantiva al desarrollo profesional y al mejoramiento docente. Es una cosa parecida a la evaluación formativa en aula, ¿no? Que cuando se usa bien, pues no se distingue entre la enseñanza y los procesos de evaluación. Y lo mismo tendría que ser con la evaluación docente, que no se distinga del desarrollo profesional, que forme parte de un mismo proceso. Eso con los profesores. Pero con los estudiantes, que son los informantes, pues es más difícil, ¿no? Porque ellos tienen que llegar a ver que gracias a su evaluación,
la evaluación que ellos hacen de los docentes, se mejora la docencia. Y esto sí no es ni inmediato ni fácil, y como ven y decía, ni siquiera está comprobado que hay una relación entre las dos cosas. Y entonces, en este caso, pues es más bien necesario trabajar la cultura haciendo el paralelismo con las evaluaciones que ellos tienen, que ellos experimentan, que la reflexión sobre si no hubiera evaluaciones, y si no hubiera sobre todo evaluaciones de naturaleza formativa, pues los estudiantes no podrían mejorar su desempeño. Entonces, haciendo esa reflexión paralela, entonces pueden llegar a entender la importancia de la evaluación que ellos hacen de sus docentes, ¿no? Y bueno, también el dilema de las consecuencias al que ya me referí está presente en la construcción de la cultura de la evaluación, pero podría resolverse si las consecuencias positivas se derivan de la demostración de que la evaluación sirve para crecer y mejorar, ¿no? Ya. Muchísimas gracias, Silvia. ¡Wow! ¿Qué respuestas nos están dando todos? Jesús, ¿quisieras ser el siguiente? De acuerdo. Fíjate que en alguna medida creo que me voy a solapar bastante con lo que han dicho Jesús, perdón, José y Silvia. Yo respecto a lo que serían los retos para instaurar una cultura de evaluación, creo que precisamente la institucionalización de la evaluación es posiblemente lo más crítico que debe enfrentar un plan de evaluación para la mejora. Es decir, hacer que empiece puede ser posible, pero que continúe durante los años y siga creciendo, siga aportando, ahí es donde tenemos el problema. Entonces, para que eso pueda ser factible, he seleccionado como 7 ideas. En primer lugar, que esté claramente integrado en un proceso de conjunto de calidad basado en la formación individual y grupal y en la evaluación personal e institucional. En segundo lugar, tener en cuenta que si es un proceso excesivamente burocrático e implica un tiempo excesivo para docentes y para el alumnado, junto con la reiteración en la recogida de información, se tiende a disminuir la participación del alumnado y son los informantes prioritarios en la evaluación docente en la educación superior. En tercer lugar, es necesario que a través de la investigación evaluativa comprendamos bien qué factores están asociados a los tipos de perfiles que nos ofrecen las evaluaciones. ¿Por qué en ocasiones se dan divergencias en las evaluaciones que reciben algunos docentes, sea dentro de un mismo grupo de clase? El otro día os comentaba que habíamos identificado evaluaciones en U, o sea, gente que dentro de su clase lo evaluaban la mitad con unos y la otra mitad con 5. O comparando grupos que imparte el mismo profesor de la misma materia y sin embargo tiene en el mismo año evaluaciones divergentes. ¿Qué ocurre? Pues que siempre existen covariadas en los resultados de la evaluación que hay que identificar, pues muchas de ellas, muchos de estos factores son independientes de la actuación docente. Por eso es importantísimo intentar que la evaluación esté siempre en proceso continuo de revisión de investigación evaluativa. También hay que investigar factores de sesgo que puedan inducir a error. Recordar que toda evaluación conlleva error y que puede ser identificable y en consecuencia se puede controlar y eliminar en la medida de lo posible. Estar atentos a la evolución de los requerimientos que el profesorado tenga en su carrera profesional docente para que la evaluación lo pueda apoyar haciendo compatible su actividad docente con la investigadora o con la de gestión. Muchas veces ponemos los énfasis en una, en otra o en otra y a veces con las evaluaciones estamos forzando a comportamientos que nos llevan a situaciones un poco esquizofrénicas en la forma de actuar. Estar atentos a la evolución de los requerimientos, que no sea un elemento que contribuya en consecuencia a desarrollar el burnout en el profesorado o síndrome del quemado en el trabajo. Nosotros estamos observando que como nos evalúan por activa, por pasiva y por perifrástica, desde la institución, desde la comunidad autónoma, desde la ANECA, desde el ministerio, por todos lados,
al final la gente joven que sigue pendiente para su desarrollo profesional docente de las evaluaciones se nos está volviendo loca, no sabe a qué atenerse ya. Y por último, fijaos que en la institucionalización, creo que en la Ibero en concreto tenéis la suerte de que al ser una universidad privada podréis blindar en lo posible el modelo de actuación institucional ante probables requerimientos externos derivados de políticas generales universitarias que puedan aparecer y distorsionar el sistema interno de evaluación. Nosotros en una pública no lo pudimos hacer y después de tener un sistema muy interesante que daba muchos resultados a nivel de mejora real con el profesorado basado en asesoramientos personales y también grupales, a los 5 o 6 años se nos fue y sigue totalmente, o sea, lleva como 40 años, tiene un edificio solo para albergar a los evaluadores, pero la evaluación que se hace desde ahí nos sirve para bien poco. El problema es que se ha institucionalizado y se ha burocratizado. Nada más, muchas gracias. Gracias, Jesús. Beni. Sí, bueno, si me permiten, quisiera compartir unas láminas y un pequeño video de 2 minutos, porque en este punto, bueno, me hizo recordar una serie de cosas en las que ya había reflexionado antes. Entonces, si se puede permitir Ok, adelante, pero midiendo el tiempo, por favor. Sí. Son 2 laminitas y un pequeño video que quiere provocar, ¿no? Para esta idea de lo colectivo, de las respuestas que sí creemos que creo que se tienen que dar en colectivo. No sé si Marla pudieras compartir dónde está la pregunta. Necesito permiso para compartir. Ya. Sí, tienes permiso. Ya está, ¿ya se ve? Sí. Bueno, esta primera tiene que ver con muchas cosas de las que se han dicho y justamente con lo que acaba de decir Jesús. Aunque estamos hablando de la evaluación de la docencia, este grupo Larrié también empezó hablando de la práctica educativa, ¿no? Los profesores están haciendo muchísimos esfuerzos en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo los profesores de tiempo completo que tienen que estar vinculando la investigación y la docencia, ¿no? Tienen que estar comprometidos también con el avance del conocimiento en la ciencia, en su propia disciplina. También, pues a través de lo que le plantean en la evaluación docente, se tienen que mantener estándares, aunque yo siempre he empujado al uso de estándares, pues la colectividad docente no hemos llegado a este conjunto, pero de alguna manera los estándares están reflejados en la evaluación que se hace tanto de su actividad académica como de su docencia. Pero se tiene que ser capaz de diagnosticar y evaluar a los estudiantes, ¿no? Ahora con el tema de las TIC, pues tiene que estar realmente, ya no puede estar al margen de esto, pero, por ejemplo, la Ibero tiene este tema de las competencias, entonces, pues el profesor tiene que estar también atento a las necesidades del mercado, porque tiene que estar formando profesionales competentes, tiene que entender cómo aprenden los alumnos, cómo, aunque Silvia dice que aprender los contenidos de su disciplina es más fácil que aprender a enseñar, creo que sí hay maneras, ¿no? De aprender a enseñar y sabiendo exactamente pues en qué ámbito, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo esfuerzos en la enseñanza de las matemáticas y hay muchos esfuerzos en donde se puede colectivamente mejorar la forma de enseñar, ¿no? Entonces, pues evidentemente estamos frente a una situación. Yo creo que la pandemia nos puso cada vez más sensibles al tema de la internacionalización, la multiculturalidad, a la necesidad de que los alumnos vean que estamos respondiendo a sus necesidades y diversidad, pero los profesores también van a tener que estar generando financiamiento, tienen que estar desarrollando estrategias para enfrentar situaciones personales y profesionales y además pues no le vamos a perdonar, ¿no? Que el incremento en la productividad, ¿no? De publicaciones, de presentaciones en congresos, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, todo esto, bueno, nos lleva a un segundo desafío, ¿no? Que aparte de todas estas amplias funciones en la parte de la docencia, ¿no?
Y también del aprendizaje se requieren metodologías. Creo que este reto pues todavía no está cubierto, ¿no? Porque tiene que responder estos instrumentos a aspectos cognitivos, sociales, afectivos y éticos del quehacer docente. Entonces son una variedad enorme y además en los roles que los profesores hacen. Hay que evaluar la tutoría, ¿no? La docencia, los profesores, la mentoría dada por otros alumnos, porque los alumnos también están enseñando, la parte de supervisión en las prácticas. Entonces, desarrollar todos estos instrumentos es algo que se requiere, ¿no? Definitivamente, ir afinando poco a poco. Hay esfuerzos que van avanzando. La que sigue. Y bueno, también esta idea de, a mí me gusta esta idea de empezar a romper esta cuestión de que la docencia es una cuestión solitaria, ¿no? Sí, a lo mejor la observación por pares rompe este aislamiento, pero hay que hacer más que eso. Hay que generar una cuestión colectiva también en los alumnos y en los profesores, ¿no? Tomando en cuenta intereses, sentimientos, ¿no? Conformar un tejido social que mejore la cohesión entre los profesores y que de alguna manera genere lazos de confianza para poder, ¿no? Transformar las esferas individuales como las colectivas. Y esto se ve reflejado en un modelo que está en la siguiente lámina, que enseña, nos saltamos aquí, ¿no? En donde en realidad la enseñanza y el aprendizaje están distribuidos entre todos los miembros, ¿no? Que componen a estos colectivos. Las universidades están vinculadas con las empresas, hay colaboraciones entre universidades, entre grupos de alumnos. Ahí no voy a detenerme en esto, pero hay letras grandotas, alumnos más avanzados, alumnos menos avanzados, ¿no? Y hay expertos en las instituciones que de alguna manera todos están ejerciendo la enseñanza, ¿no? Entonces, pues creo que es importante construir un modelo flexible, colectivo y distribuido de enseñanza y evaluación. Entonces, hasta la evaluación también se puede distribuir de una diferente manera. Y el video que sigue, que no dura ni 2 minutos, trata de reflejar esta idea. Prometido, 2 minutos. Sí, sí, sí. Soy María, me preparo para el primer día en la universidad. Quiero ser enfermera y especializarme en atención primaria a domicilio. Llevo conmigo el portafolio sobre urgencias domiciliarias que preparé para la admisión para compartirlo. Hola, voy a ser vuestro mentor. Presentar en 5 minutos vuestros portafolios y después entre todos vamos a construir el itinerario. Esta tarde comentamos con qué especialistas de otras materias queréis trabajar y qué empresa o institución habéis pensado para vuestro proyecto de primer año. Tras la pausa les presentaré a vuestro tutor enfermero. ¿Habéis visto los problemas de la medicación? Tenéis que investigar las alergias. Les recomiendo contactar con un profesor de preferencia en una universidad extranjera y un alumno de farmacia interesado en el mismo tema para enriquecer el aprendizaje. Lo haré esta tarde. Ahora tengo el taller de debate en el campus, y luego imparto una charla sobre los efectos de las drogas a estudiantes. Quedamos a través del entorno 3D después del taller de Visual Thinking. Sabes, para la parte de anatomía me he apuntado a una clase virtual en la Universidad de Pekín que imparte el Premio Nobel de Medicina en el 2009. Estamos al final del curso y vuestra evaluación tendrá en cuenta el proceso y los resultados. También calificaremos vuestra capacidad de colaborar y trabajar en red. Vuestra actitud también sumará puntos. Estoy preparando el portafolios, un proyecto precioso de empresa para atención a domicilio. Lo he preparado junto a un estudiante de empresariales, un ingeniero de teleco, un estudiante de filología inglesa que nos ha traducido la web, y la Concejalía de Servicios Sociales de Baeza. Estoy emocionada esperando los resultados de la fiesta concurso de mejores portafolios de la universidad. Si quedamos finalistas podremos presentar nuestro portafolio en la Universidad de Río de Janeiro. Habéis hecho un gran trabajo, muy constructivo como mentor. He aprendido guiando. No olvidéis de enviarme vuestra evaluación para mejorar el método del año que viene. Listo. Okay. Este es el sueño de la universidad del futuro. Y por lo tanto de la docencia y el aprendizaje del futuro distribuidos y en red. Okay. Gracias, Beni. Sí vamos un poco atrasados, lo que es lógico en este tipo de eventos, pero yo creo que eso no le quita nada a la riqueza de todo lo que nos están diciendo y que además ha sido realmente de muchísima aportación
a este tipo de temas. Nos vamos entonces ahora a la tercera pregunta, que yo diría, bueno, a ver, primero la leo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para instaurar y consolidar un modelo propio de evaluación de la docencia en instituciones de educación superior? Que en realidad esta pregunta va a tocar mucho con algunas cosas de las que ya han dicho. Sin embargo, si quieren enfatizar algunas de ellas que ya han mencionado, porque justo alimenta la respuesta a esta pregunta, o con alguna otras cosas que hayan pensado. ¿Quién sería ahora primero? No sé si va, ya estuvo Jesús, ya estuvo José, ahora Silvia. Sí, pues mira, en esto realmente tengo una respuesta muy breve. A mí me parece que el modelo tiene que ser propio solamente en la medida en que es capaz de evaluar lo que para la institución es importante y único, ¿no? Y esto puede diferir entre institución e institución. Por ejemplo, para nosotros en la Ibero en este momento es importante que los estudiantes desarrollen un conocimiento crítico de la realidad, un sentido de compromiso con su transformación. A lo mejor esto último sería como más único, ¿no? También nos interesa que tengan un conocimiento y una disposición y compromiso con la promoción de la equidad de género, el repudio a toda forma de violencia y discriminación, que reconozcan que hay múltiples culturas y conocimientos y formas de conocer, que se abren al diálogo intercultural, y nos resulta esencial que adquieran una conciencia ambiental y los conocimientos y las herramientas para contribuir a parar la depredación de nuestra casa común. Y entonces el modelo de evaluación, pues obviamente tiene que responder a estas que son prioridades, digamos, del modelo, ¿no? Y bueno, estas y otras prioridades de nuestro modelo educativo. Pero yo sí creo que hay muchísimas cosas que son comunes a las instituciones de educación superior, y que muchas instituciones están desarrollando formas de evaluar a sus docentes que son válidas, confiables, efectivas y de las cuales tenemos muchísimo que aprender. Y yo no hablo de modelos, sino de modelos, ¿no? Hay múltiples modelos en desarrollo y justamente pues un evento como este pues nos ayuda a conocer lo que hay, ¿no? Y a discutir lo que hay y enriquecer lo que cada uno de nosotros hace, ¿no? Y bueno, y no solamente eso, sino que también nos ayuda a fortalecer los planteamientos detrás de cada uno de nuestros aportes, que son, como ya he insistido varias veces, ¿no? Pues fundamentalmente epistemológicos, es decir, qué es lo que estamos diciendo acerca de la forma de conocer que nos permite la evaluación, ¿no? Entonces me parece que esa es una reflexión en común que nos sirve absolutamente a todos. Y entonces, como en todo, pues yo creo que hace falta responder a lo propio, pero nunca de manera aislada, nunca sin recurrir a los avances teóricos, metodológicos, instrumentales de la ciencia evaluativa, que deben ser afines a los de la ciencia de la educación, y no sin reconocer la existencia de modelos en plural, de los cuales todos podemos y debemos enriquecernos. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Jesús, ¿quieres ser el segundo? Bien, pues a ver. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, bueno, yo creo que es consecuencia, lo que os voy a decir es consecuencia de la pregunta anterior. Entonces voy a intentar también ser rápido. En primer lugar, decir que en la institucionalización se debe realizar manteniendo siempre visible la utilidad para todos los implicados. En segundo lugar, reiterar el hecho de que hay que integrar la evaluación en un conjunto de acciones formativas personalizadas y globales guiadas por la investigación evaluativa. En tercer lugar, asumir cada curso como si fuera el primero en que se va a poner en marcha el sistema de evaluación, con campañas de difusión, incentivando la participación de los implicados y asumiendo las sugerencias e investigando permanentemente sobre la calidad del propio sistema. En cuarto lugar, no querer evaluarlo todo. La evaluación debe permitir que las personas tengan tiempo para respirar. Tampoco hay que evaluar todos los años lo mismo ni a los mismos. Hay que establecer periodos en que se puedan optimizar las evaluaciones, combinándolas con procesos de asesoramiento y formación. Metodológicamente es muy importante que se ofrezcan espacios de diálogo cualitativos entre alumnado y profesorado, así como espacios de intercambio docente que favorezcan el desarrollo de la colegialidad docente y el intercambio de estrategias de innovación.
una evaluación sin consecuencias evidentes deja de tener potencial de cambio. Por ello, al considerar consecuencias, creo que es muy importante poder valorar qué tipo de decisiones sumativas pueden contribuir a la mejora. No por ser sumativas, están reñidas con la mejora. Y por último, diferenciar claramente lo que es el modelo interno de evaluación de una institución, el de la propia institución, de forma que no pueda haberse afectado, modificado ni interferido por los requerimientos evaluativos que puedan venir dados desde instancias externas. Esto en nuestro país nos pasa mucho. O sea, al final, como decía, nos evalúan por activa, pasiva, perifrástica y desde todos los lados en todo momento. Entonces, al final, se crea un castillo de naipes en el que dices, a lo mejor tocando una evaluación se caen todas las demás y lo que acaba cayendo es el profesorado porque acaba, como os decía antes, quemado. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Muy amable. Seguiría entonces ahora Beni. Sí, bueno, yo diría unas cuantas cosas, creo que muchas ya se han abordado. Yo creo que efectivamente habrá un modelo para una institución, pero muchas cosas que se compartan en otros lados y que se han estado discutiendo a lo largo de este coloquio, ¿no? Por una parte, yo creo que hay como una serie de premisas de las cuales partir para la construcción del modelo. Primero, pues que exista esta cultura de la evaluación de tal forma que sea reconocida la evaluación como una herramienta del aprendizaje profesional que permita a los profesores, ¿no?, dirigir y reforzar sus actividades de mejora. Debe, pues, considerarse como un proceso, ¿no?, un evento único en el tiempo, ¿no?, que es una cuestión continua y permanente, pero que requiere una definición precisa de su modelo o de sus modelos iniciales de evaluación, y estos modelos irlos sistematizando a través del tiempo, pero de una forma que permita visibilizar claramente pues cuáles son sus componentes y cómo es que se traducen en acciones de evaluación, que por supuesto deben incorporar diferentes fuentes de recolección de datos, ¿no?, y herramientas para que permitan tener una visión completa de cómo se enseña en esa institución determinada a través de diferentes actores, de diferentes agentes, y que considere pues la idea, digamos, de que se mejoren los métodos de enseñanza individuales de los profesores, pero también que se den los pasos con esto hacia una reflexión o una enseñanza reflexiva que implique al colectivo. Y que, bueno, ayer se tocó un punto que me parece muy importante y que están ya trabajando en Chile. Si las opiniones, por ejemplo, en este caso una de las fuentes de información más importantes son las opiniones de los estudiantes, y esas se requieren para poder modificar o por lo menos retroalimentar o influir el desempeño de los profesores, pues no habrá que esperarse hasta el final del curso para evaluar al profesor. Ese profesor tiene que poder mejorar en el transcurso de ese curso con esos estudiantes particulares, por lo que se requiere recopilar datos al menos en 2 periodos de tiempo, ¿no? A la mitad para poder hacer correctivos y al final para ver qué tanto funcionaron esos correctivos. Y también creo que la evaluación del desempeño puede irse, o estos modelos de evaluación del desempeño pueden irse orientando a problemas particulares, ¿no?, que tiene la institución. Entonces, no necesariamente el instrumento tiene que ser rígido, sino que irse acomodando. Por ejemplo, ahora que está una cuestión, pues a lo mejor va a continuar híbrida, habrá que incorporar esas cuestiones. Si lo que se requiere en un momento dado son orientar hacia las competencias, entonces tendrá que reflejar la cultura maker, tendrá que reflejar estas cosas. Entonces, tiene que ser un modelo que sea flexible, que permita ir incorporando las problemáticas a las que se van enfrentando los profesores y la institución en general para orientarse pues hacia su misión y hacia su visión. Eso sería. Gracias, Beni. Pasamos rápidamente la palabra a José. Gracias. Bueno, las limitaciones de ser el último en la pregunta,
la práctica totalidad de los elementos ya han sido expuestos por Silvia, Jesús y Benilde. Y además es una tercera pregunta que está en cadena. Pero a mí me gustaría insistir sobre dos aspectos y remarcar un poco por el conocimiento que tengo de algunas realidades latinoamericanas y que tiene que ver fundamentalmente de cara a esta recomendación para instaurar y consolidar un modelo propio de evaluación de la docencia que está orientado a las condiciones preliminares que te requiere. Estimo que debe estar declarado en el plan, en la planificación estratégica de la institución. Lo que estoy diciendo puede parecer obvio, pero no es tan así. Muchísimas planificaciones estratégicas de la universidad, de universidades, no tienen considerado un modelo de evaluación de la docencia. En segundo lugar, creo que este modelo debe ser coherente con el modelo educativo de la institución. Este es otro tema que no es menor, porque hay muchas instituciones de educación superior que no tienen modelo o que recién lo están construyendo. Y la tercera condicionante preliminar para instaurar y consolidar un modelo propio, que tiene que tener un grado de pertinencia con la especificidad disciplinaria de las áreas de formación. Es decir, coherencia con el modelo pedagógico existente en las áreas disciplinarias. Y una segunda idea que yo quisiera insistir es que debe ser construido participativamente por todos los docentes. Se ha de apostar por la condición endógena que garantiza la identidad de los docentes en este proceso. Es una de las formas de reducir esta mirada que muchas veces asumen los docentes de invasión, de temor con respecto a un proceso que le es absolutamente desconocido, donde cae verticalmente desde la autoridad. La idea no es esa, es que se perciba una construcción que va hacia la mejora, en donde los elementos que están allí han sido participativos por cada uno de los docentes que tienen que quedar sometidos a estos procesos. Eso, Javier. Gracias. Gracias, muy amable, José. Bueno, estamos ya entonces por pasar un poco corrido de tiempo, pero yo creo que con una riqueza de información y de elementos a discutir. Ya en el chat nos están pidiendo que si van a poder tener la grabación y si van a poder tener, no sé, un reporte por ahí que permita recuperar tantas buenas ideas. Pero nos queda una última pregunta y yo creo que la podemos hacer un poquito, tal vez más breve a la respuesta para dar un espacio también a la participación de la audiencia. La pregunta es, ¿cuáles son las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia en torno a la evaluación docente? Y si hemos ido turnando entonces los espacios, ahora le tocaría a Beni ser la primera. Sí, y muy breve. Gracias, Javier. Pues yo creo que como aprendizajes hemos tenido muchos, ha habido muchas enseñanzas, especialmente la cuestión esta de tener que migrar, ¿no?, a la virtualidad. Pero más allá, yo coincido con lo que ha planteado Estela Ruiz Larraguibel del ISUE, que más allá de estas dificultades técnicas y pedagógicas, ¿no?, pues vale la pena identificar qué fue lo que hicieron los profesores, cómo dimos respuesta a estos grandes retos, ¿no?, cómo respondimos a este rol de maestro a distancia para que nos puedan servir a todos como lecciones aprendidas para la innovación y reconfiguración de una docencia, como ella señala, alternativa, interactuante y sobre todo centrada en el aprendizaje de los estudiantes. Y creo que una lección aprendida es que requerimos avanzar a una mejor selección de materiales, ¿no? Como han planteado los belgas en esa visita que hicimos Javier, Mario y yo, hay muchísimos conocimientos muertos en los currículos. Entonces, esto nos ha enseñado que debemos seleccionarlos mejor y que debemos reforzar más los vínculos entre los propios educadores y ciertas fuentes que son realmente las confiables y las que nos muestran mayores avances, ¿no? Y bueno, yo creo que una cuestión que sí nos mostró muy claramente la pandemia es que sí podemos unirnos más allá de nuestras fronteras, como decía Antonia Candela, ¿no? Hay que hacer que las paredes de las aulas y de las instituciones se vuelvan porosas para poder
¿no? Recibir y intercambiar con el exterior, ¿no? Creo que hemos abierto cada vez más las puertas, ¿no? Al contacto con gentes de otros países, hemos tomado webinars, hemos estado en un montón de situaciones intercambiando perspectivas e información sumamente valiosa. Y bueno, yo creo que seríamos muy o realmente negligentes si es que no, o sea, este sentido de empatía que hemos desarrollado los otros, pues hay que seguirlo fomentando, ¿no? Creo que podemos resolver las cosas juntas, podemos conectarnos entre países y continentes, saber lo que realmente funciona de manera global, ¿no? Y esto no lo hubiéramos podido hacer si no se nos hubiera planteado esta crisis. Pero si no lo seguimos intentando, pues habremos perdido una gran oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Beni. Tocaría el turno a José. Gracias, Javier. Efectivamente, quisiera señalar algo que ha sido la realidad. Se ha provocado un agotamiento producto del confinamiento y una docencia remota que nadie la solicitó. La que tuvo que abordar se tuvo que abordar con más compromiso que con conocimiento esta docencia. Por lo tanto, hizo que la universidad realizara, entre otras acciones, por ejemplo, mayoritariamente suspendieran las evaluaciones docentes y o académicas que estaban definidas para ambiente de docencia presencial durante los 2 años de pandemia. Es una realidad, es un dato a la causa. Que apoyasen urgentemente y de manera preferencial, en muchos casos de manera exclusiva, la modalidad de enseñanza remota, entregando lineamientos para la realización de la docencia, reorganización del currículum, evaluación de aprendizajes, etc. Y otra de las acciones que se vivenciaron durante estos 2 años, que atendiesen los requerimientos socioemocionales de los docentes y estudiantes. Sin lugar a duda, se ha modificado la docencia, hay una modificación de la docencia. La docencia deja la privacidad de la presencialidad, donde solo nos veían los estudiantes que teníamos en el aula. Hoy día, las plataformas, aún más aún con las cámaras apagadas, entramos a la privacidad del hogar y ahí hay más personas, no solamente el estudiante en cuestión. La docencia basada en la virtualización tiene muchos insumos, plataformas con repositorios, trabajo asincrónico para fortalecer el aprendizaje, tener en tiempo real a un experto sobre el tema, los webinars, que seguramente se integrarán al quehacer docente de la nueva docencia presencial. Se han desarrollado nuevas formas de interactuar con los estudiantes, de realizar el seguimiento de los aprendizajes, de evaluar, de hacer uso de los resultados de las evaluaciones, etc. Esta nueva docencia ha requerido priorizar los contenidos curriculares y también los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, se requiere una reingeniería de la docencia y un rediseño de la evaluación docente, incorporando a estas las tareas docentes pertinentes que se han heredado de un ejercicio docente de 2 años de enseñanza remota y que tengan cabida en esta nueva docencia presencial. No son pocos los autores que señalan que es el momento de cambiar el modelo de evaluación docente, basados muchos de ellos en la lógica de los mercados de los 80, por propuestas de evaluación centradas en el desarrollo institucional. Y ya para cerrar, hoy en la mañana leí el artículo que publicara el Levante de Valencia de Jesús, que generosamente lo envió al WhatsApp interno de la RIED, que lleva por título La Universidad y la Era Digital. Y coincido plenamente, si una universidad quiere ser dinámica, adecuar su oferta formativa, tanto para la formación inicial como continua, debería incluir ofertas, tales como docencia presencial, mixtas o totalmente por Internet. Gracias, Javier. Muchas gracias, José. Bueno, ahora le toca el turno a Jesús. No nos va a poder relatar todo el artículo que nos envió hoy en la mañana. Yo diría que de madrugada, además, nos lo envió. Pero bueno, sí, no, adelante, Jesús, tienes la palabra. Nada, que bueno, para concluir simplemente señalar que vivimos supuestamente ya en una aldea global,
en la que, sin embargo, se dan muchas desigualdades personales y sociales. Como señaló en su bienvenida al coloquio el doctor Mario Rueda, las fronteras no sirvieron para frenar el virus. Pero en la actualidad las TIC nos están demostrando, y también precisamente en este magnífico coloquio, tal cual ha sido organizado, que pueden acortar distancias y que pueden derribar fronteras para que el derecho a la educación sea cada día una realidad más generalizada para todas las personas. Las universidades, como decía José, también deben reinventarse y ofrecer modelos de actuación que ayuden a disminuir las desigualdades. Quizás requiera no solo reinventar las funciones de los docentes actuales, sino crear nuevas estructuras internas y roles docentes o de acompañamiento a la docencia para que la educación a distancia pueda recrear la presencialidad y se hagan compatibles modelos combinados presenciales y a distancia. En definitiva, se trata de ofrecer oportunidades para la igualdad y que tengan un fuerte impacto social, incluso en los lugares más remotos en los que puede faltarles de todo. La evaluación holística, sistémica, concebida como un proceso de investigación evaluativa sobre personas, instituciones y necesidades sociales, puede ayudar a orientar las direcciones más deseables por las que deba transitar este cambio. En definitiva, es preciso que desde las universidades se asuma el rol del liderazgo como instituciones de transformación social. Y en ese rol la evaluación es un instrumento fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, y vamos cerrando entonces este ciclo y vuelta de 4 preguntas y con 4 participantes con Silvia. Y nos va a quedar un ratito justo para que pueda la audiencia hacer algunas preguntas. Silvia, adelante. Muy bien, pues bueno, yo muy rápidamente, reflexionando y complementando lo que han dicho, bueno, yo creo que aprendimos que tenemos que evaluar otras cosas cuando las clases son a distancia o híbridas, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy importante, otras cosas de la práctica docente. Y que muchas de estas cosas sirven también para las clases presenciales que no las habíamos tomado en cuenta, o sea, hemos aprendido que lo que nuevo que sucede en estas clases a distancia, pues también se podría y se tendría que evaluar en las presenciales cuando ahora que estamos regresando, ¿no? Por ejemplo, el uso de la tecnología, la diversidad de las herramientas, ¿no? A lo mejor aprendimos las ventajas del aula invertida, por ejemplo, y a lo mejor ahora que regresemos a la presencialidad podríamos hacer más uso de esta metodología. Y bueno, también el reconocimiento de que los alumnos saben mucho más de la tecnología o aprenden mucho más rápido que nosotros y que tienen otras opciones, pues también le pone retos, digamos, a la práctica docente del docente. Nuestro modelo de evaluación también, o sea, en el modelo de evaluación que nosotros tenemos en Libero reconoce modalidades de enseñanza diferentes, pero no estamos distinguiendo entre clases presenciales, híbridas o a distancia, ¿no? Y a lo mejor esto tiene que cambiar porque desde luego que no vamos a abandonar cierta hibridez en nuestro modelo de enseñanza. Y también debemos de evaluar esta capacidad de hacer clases híbridas que tienen otro tipo de demandas y de retos, de ir y venir de la distancia a la presencia conforme convenga la materia y a las actividades. Y también hay este nuevo reto de las clases que tienen personas presentes y personas ausentes o personas a distancia, que pues también requieren de habilidades docentes diferentes, nuevas, novedosas, ¿no? Y esas cosas tendríamos que aprender a evaluarlas. Y yo quisiera terminar haciendo una reflexión ya sobre el sistema educativo más amplio, ¿no? A mí lo que más me preocupa es atender la diversidad que siempre ha estado, pero que ahora creció por la posibilidad o no que tuvieron los estudiantes de un mismo salón de conectarse o de tener apoyo en casa o de mantener contacto con sus docentes. Y eso pues ha generado una diversidad de aprendizajes enorme, ¿no? Entonces ahora pues lo que habría que evaluar es la capacidad de los docentes de evaluar y resolver con metodologías inclusivas esta diversidad. Y también creo que se descubrió la importancia de la relación con la familia y me parece que hay que evaluar la capacidad de mantener esta relación con la familia, junto con un adecuado equilibrio entre distancia y presencia, que dependiendo de la tecnología se puede ir estableciendo, pues eso también habría que evaluar en el contexto específico de cada escuela.
También otro asunto que me parece muy importante es que pues, si hay algo que nos faltó en la pandemia, pues fue la convivencia, que es la que forma en valores, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que evaluar la capacidad de ahora sí sacarle provecho porque ya nos dimos cuenta de la falta que nos hace, ¿no? Y por otro lado, me parece que ahora más que nunca es evidente que queremos una escuela que sea un sitio amable, acogedor, respetuoso, seguro, libre de discriminaciones y de burlas. Y me parece bien importante evaluar si lo vamos logrando. Y otra vez, la importancia de evaluar esto es usar lo que aprendemos para la mejora de la práctica docente, de tal manera que aprovechemos la pandemia para una nueva era educativa y la evaluación como un instrumento privilegiado para hacerlo. Con eso cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a los cuatro, a Silvia, a Jesús, a José, a Benilde. Nos quedan escasos 14 minutos, según mi reloj, a lo mejor estoy mal, pero nos da tiempo para ver si alguien de la audiencia quisiera hacer alguna pregunta a los presentes, ya sea que utilicen el chat o que levanten la mano. Ya Yolanda tiene la mano levantada, le damos la palabra. Muchas gracias. Pues yo más bien quería como hacer una reflexión porque se habló de desafíos que parecen demasiado grandes y debe ser porque el poder crear una cultura de la evaluación, hacer que se vincule la evaluación de docencia con la evaluación institucional y haya congruencia, hacer que sea útil y creíble, que es por ahí, por esa línea por la que quisiera hacer una reflexión. Beni hablaba muy certeramente de que no tenemos garantía de que inclusive lo que concebimos como una buena docencia redunde en aprendizajes significativos en los estudiantes. Silvia habla de la importancia de que se perciba como útil y creíble, y esto tiene que ver mucho con la retroalimentación. Y bueno, pues como los desafíos son grandes, no hay atajos, ¿no? Y yo creo que parte de la reflexión que me llevo es que como miembros de una red de investigadores sobre la evaluación de la docencia, tenemos que ser capaces de ir creando líneas de investigación que nos permitan profundizar en aquello que estamos evaluando, y eso implica desarrollar conocimiento. Marcos teóricos más profundos, Jornet lo dijo, investigación evaluativa que nos permita profundizar, no quedarnos en la primera capa que tenemos de lo que pudiera ser un marco de la buena enseñanza o un perfil o estándares o criterios, sino profundizar para saber si la retroalimentación que estemos brindando a los docentes realmente les permite una reflexión profunda de aquello que tienen que mejorar para poder empoderar mejor a sus estudiantes, brindarles un mayor acompañamiento, etcétera. Entonces, de alguna manera, creo que tendríamos que, como red, empezar también a plantearnos cómo podemos fortalecer estos marcos conceptuales que nos permitan crear mejores descriptores en las rúbricas de desempeño. Estoy de acuerdo con lo que dice Silvia, necesitamos profundizar en aspectos de observación de aula, pero la observación de aula presenta otros desafíos, como poder hacer no solo rúbricas más cualitativas, más centradas en los procesos que puedan inducir mejores aprendizajes y demás, sino también en cómo fortalecemos la evaluación de pares, porque al final las rúbricas alguien las tiene que usar para autoevaluación los propios docentes, pero también el intercambio que propone Benilde de comunidad, de aprendizaje colectivo, pues requiere que estas rúbricas guíen a los pares a poder brindar una buena retroalimentación después de haber observado en el aula las interacciones, todo esto que se tiene que observar. Las rúbricas que proporcionan mejores retroalimentaciones son aquellas que tienen mayor nivel inferencial, y ese nivel inferencial está basado en la relación entre lo observable y aquello que no tenemos acceso a la observación, que son los procesos cognitivos de alto orden. Todos hablaron del análisis crítico, de la capacidad de adaptar la docencia a las distintas necesidades de los estudiantes, de los contextos, de todo esto. Y entonces, bueno, la reflexión es en ese sentido, no hay atajos,
pero sí hay una red de personas que estamos muy interesadas en que esto realmente sea útil, y si queremos crear esa cultura de la evaluación en las distintas instituciones en las que trabajamos, necesitamos fortalecer una investigación colectiva con líneas que vayan a profundizar aquello sobre lo que queremos retroalimentar en los docentes. Entonces, en ese sentido era mi reflexión, y no quería dejar pasar la oportunidad, porque es una reflexión en la que pues los invito a todos los miembros de la red a que podamos ir creando estas líneas de investigación a mayor profundidad. Y eso solo pues lo da la generación del conocimiento. Hay muchas teorías en las cuales podemos basarnos, pero al final tenemos que hacer evaluaciones, y los resultados de las evaluaciones tienen que ser un insumo muy valioso. Todas las producciones de los docentes en los portafolios, o lo que observamos en aula, o toda esa información nos tiene que servir para poder profundizar y empezar a hacer una investigación que realmente nos permita brindar retroalimentaciones para crear esta percepción de utilidad, y con ello, lo que decía Silvia, pues de crear esa cultura, porque los docentes perciben que la evaluación es útil. Era mi reflexión. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. No sé, ¿alguien más quisiera hacer comentarios? Bueno, yo nada más no tomo la palabra más que para pasarla, pero sí quisiera nada más solo decir que reitero y estoy de acuerdo con lo que dice Yolanda, no voy a ser más extenso, lo dijo ella muy bien, pero sobre todo nada más pondría énfasis en que esto podría ser incluso dar un impulso a la RIED, o ser un segundo aire a la RIED, en el que retomara la evaluación de la docencia a partir de todo esto que mencionó Yolanda, y las evaluaciones o las investigaciones evaluativas, o todo lo que se tiene que ir aclarando, y sobre todo con estas nuevas modalidades y todos estos retos que ustedes presentaron. Creo que Jesús estaba levantando la mano, perdón. No estaba levantando la mano. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, Maura. una reflexión? ¿Sí? Sí. Maura tiene la mano levantada. Sí, muy breve, pues estoy mirando el tiempo. Muy breve, respondiendo lo que dijo Yolanda Leiva, contarle muy cortito que justamente el tema de mi tesis doctoral, que la hice en la Universidad de la Frontera, aprovecho de saludar ahí al profe José Salazar, fue uso de resultados y retroalimentación de la evaluación docente. Específicamente ese tema al cual estaba aludiendo Yolanda, por eso me acordé. Y lo hice acá, obviamente, porque uno hace su tesis doctoral sola, obviamente en forma individual, y tiene menos alcance de universidades y personas, etcétera. Entonces la hice solo a nivel nacional, ¿ya? Entrevistando docentes y estudiantes, ¿ya? Con una metodología cualitativa. Y me di cuenta que, bueno, yo ya pensaba obviamente cuando elegí este tema que era muy relevante, pero que también había mucho que seguir trabajando con respecto a qué se hace con los resultados de la evaluación finalmente. O sea, cómo se comunican a los profesores, si ellos encuentran que esa información realmente es útil, es valiosa, porque también hay todo algo que fui descubriendo e indagando en el proceso, de qué tipo de información les sirve más a los docentes, ¿no? Para mejorar, cómo reciben esos resultados. Y había muchas diferencias entre las instituciones. Y también después cómo los retroalimentan las instituciones, qué instancias de mejora tienen y cuáles son. A mí me interesaba mucho rescatar cuál es la que ellos valoraban más, ¿no? Obviamente el trabajo con pares, de forma colegiada, con tutores, era el más valorado por los profesores, ¿no? Por lo menos de la parte que yo pude indagar. Pero yo siento que de todas maneras ese tema todavía tiene mucho para seguirse trabajando, tal como decía Yolanda recién. Gracias, muy amable, Maura. Estaba viendo en el chat que había una pregunta, tal vez estuvo hace un momento y no lo había percatado. Dice una pregunta, pero nos regresa algunos elementos de los que ya estuvieron comentados. Dice, ¿es posible una congruencia, congruencia-coherencia entre los modos de evaluación de cada institución educativa, procesos, resultados y los que se imponen desde las normativas internacionales? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Sí, Jesús.
Si quieres, porque nosotros estamos sufriendo, que no disfrutando múltiples evaluaciones, te diría que creo que no. Porque normalmente cuanto más grande es la institución y más poder tiene, parece que es más ciega a la hora de evaluar. Entonces se espera mucha mayor posibilidad de evaluaciones formativas, por ejemplo, desde lo que orientan las universidades a lo que nos venga, pues por ejemplo, yo qué sé, pues te digo el ranking de Shanghái, es que, oiga, pues no tiene demasiado sentido todos esos tipos de cosas. Entonces, no es muy coherente, obliga a los profesores y a las profesoras a llevar una vida absolutamente esquizofrénica, en donde se prima no la investigación, sino la difusión de la investigación de una determinada manera. Y al final, pues acabamos todos trabajando un tiempo en lo que se nos obliga por la evaluación y otro tiempo en lo que deseamos por devoción. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Les voy a leer un comentario más bien de Leticia Lizalde en el chat que dice: sus aportaciones son muy enriquecedoras y al mismo tiempo son un desafío para mejorar los procesos de evaluación docente que sean pertinentes y útiles. Y como ya estamos sobre el tiempo, bueno, me ahorraré un poquito la última pregunta que viene por ahí y lo utilizaría yo pues para agradecer la participación de todos ustedes con toda su trayectoria y sus cargos y su importancia que tienen. Seguramente les tomó tiempo poder dedicar a ver qué contestaban para cada una de estas 4 preguntas, y lo cual nosotros apreciamos enormemente. Yo lo digo un poco en lo personal también, no solo por el conocimiento sobre evaluación docente, sino porque muchas de las cosas que se mencionaron en el modelo de Dialoguemos que estamos desarrollando en la Ibero seguramente nos orientarán a, como lo decía un poco yo ayer, qué revisar, qué enfatizar, qué confirmar, etcétera, qué cambiar. Y por lo tanto, pues les agradecemos muchísimo su participación. No sé si con esto son justo las 10 de la mañana. Meche, te regreso la palabra y les agradezco muchísimo nuevamente. Entonces, un gran abrazo a todos.